Bien, buen día. Eh, Vamos a explicar la ficha para el día de hoy, viernes 23 de julio del 2021, en materia de inglés, ¿sí? Para tercero de bachillerato intensivo. El tema es tiempo futuro simple con el formato be going to, tag questions negativo. La semana pasada vimos este mismo formato, pero aquí con este formato positivo, positive decía ahí, ¿no? Ahora dice negativo, entonces más o menos guardan relación con la ficha de la semana pasada. Entonces, en este formato tag question negativo, nosotros usamos un verbo y el verbo que usamos ahí es el verbo en la forma base. Y como base nosotros podemos usar el formato afirmativo, ¿no? El formato afirmativo que lo vimos hace como 3 semanas. Pueden buscar esa ficha. ¿Qué es ese formato? Ese formato dice que primero se usa el pronombre sujeto, luego se usa el verbo to be, luego se usa going to, luego el verbo en la forma base que lo sacamos de la tabla y luego se complementa. Ese es lo que lo vimos el formato afirmativo hace unas 3 semanas por buscar esa ficha. Entonces de ahí vamos a partir. Ahora, en este bloque de desarrollo de la destreza, aquí tenemos nosotros el video que lo vamos a poner, la explicación, ¿sí? El video de la explicación, y aquí tenemos nosotros la destreza que queremos desarrollar, ¿no? Tiempo futuro simple, formato be going to, tag question negativo, que tiene un poquito de relación con lo que vimos la semana pasada. Y vamos a ver este formato. ¿Por qué es negativo? ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que en este formato, en una oración, es como interrogar, interrogar, interrogando, ¿sí? Interrogar, interrogando, haciendo una pregunta final. ¿Dónde está la pregunta final? Aquí al final, justamente, como aquí está la pregunta final, ¿no? Esto es como preguntar, por ejemplo, mira, yo no voy a leer un libro, ¿no? Entonces, si nosotros sí hemos preguntado, hay veces en español de esa manera, yo lo sé que sí. Ahora, ¿por qué es negativo? Porque realmente la negación está en la parte de la oración principal, no en la repregunta. Entonces, por eso es negativo. Ahora, observemos. Tenemos primero pronombre sujeto, luego verbo to be, casi como el formato positivo. Luego viene la palabra not, luego viene going to, y luego viene el verbo en la forma base, que ya nosotros indicamos que se lo usa de la tablita, ¿no? Sacamos de la tablita, de la columna 1. Y finalmente aquí tenemos un complemento y una abreviación del verbo to be con el pronombre. Verbo to be con el pronombre. Y abreviamos, ¿no? Bueno, en este caso no se abrevia. No se abrevia, mira. Entonces déjame ver cómo copiar el comentario. No se abrevia, ¿no? Entonces, así se forma eso. Aquí tenemos 5 ejemplos de singular, 5 ejemplos y 3 ejemplos de plural, con todas las personas, ¿no? Con la primera, segunda y tercera persona, que nosotros sabemos que realmente son 3 personas. Son él, ella y cosas o animales. Y en el plural, ¿no? Primera, segunda y tercera persona. Ahora, preguntar de esa manera induce a que te respondan sí o no. Entonces, sí o no, lógicamente es textual, pero textual en español, porque en inglés no es así de textual, sino que tienes que responder yes, I am, yes, you are, yes, it is, she is, dependiendo de la persona. O si quieres responder de manera negativa, no, I am not, no, you are not, no, he's not, no, it is not, dependiendo de la persona que hizo la pregunta, ¿no? Ahora aquí tenemos nosotros una sopa de letras, ¿sí? ¿Cuál es el tema? El tema es recomendaciones COVID-19. Vamos a poner aquí. Recomendaciones COVID-19, ¿no? Ahí tenemos las recomendaciones COVID-19 que están en esa sopa de letras y nosotros las vamos a encontrar. Vamos a encontrar esas recomendaciones COVID-19.
y las apuntamos en la columna cero, luego las traducimos y ahí las escuchamos y las pronunciamos y aquí tenemos oraciones con inconclusas, ¿sí? Inconclusas, las cuales vamos a llenar con las palabras que encontramos en la columna cero. Llenamos todas y las traducimos y ahí las escuchamos y las pronunciamos. En esta tarea 2 nosotros vamos a aplicar los conceptos gramaticales aprendidos en la presente ficha, especialmente los conceptos que se aprendieron en la tabla, en esta tabla. Tenemos que adaptarnos al orden y a lo orden y lógica que nosotros tenemos que poner para armar una oración, ¿no? Por ejemplo, si tú, por ejemplo, usas she o ella, tú tienes que usar is. O sea, esa es una regla que tienes que saber y está reflejada en la tabla. ¿Sí? Y acá, al final, pues, por ejemplo, para el verbo en la forma base vas a tener que usar un verbo que esté en la tablita que yo les doy de la columna cero. Y esto es fijo. En esto no hay regla, es fijo. Y esta regla final que nosotros hemos aprendido ahorita, sí, para preguntar de esa manera. Entonces tienen que hacer la oración que se adapte a esa situación. En este tema de tarea 3, reflexionar y traducir, nosotros vamos a hablar sobre la economía en el hogar. Y vamos a resolver este tema mediante un video que se les ha buscado a los estudiantes, pues para que los estudiantes sepan a qué se refiere el tema de la economía en el hogar. Entonces ustedes van a ver el tema, lo van a escuchar, lo van a entender y luego hacen una reflexión personal y la ponen aquí. Y esa reflexión luego la traducen. La recomendación es que esta reflexión personal sea algo coherente, que tenga sentido, o sea, no podríamos decir una oración con incoherencias, porque si pones una oración con incoherencias, lógicamente acá te va a salir algo incoherente. En la tarea 4 tenemos autoevaluación, vamos a autoevaluar esta ficha mediante una pregunta. ¿Qué he aprendido acerca de situaciones en las que se puede ajustar el uso del tiempo presente tiene un futuro simple, da cuestión negativo? Ahí está. Y la ponemos aquí. En la tarea 5, nosotros vamos a complementar el aprendizaje gramatical mediante una actividad de completar palabras. ¿Sí? Primero nosotros aprendemos a jugar, luego jugamos, ¿sí? Y se tiene que abrir una ventana en tu teléfono o en tu computador, ¿sí? Entonces ahí tú lo que haces es comenzar a jugar. Y ahí está. Y luego de que termines de jugar te sale un resultado y eso lo reportas como evidencia.